Bueno, un saludo para todos los seguidores y las seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío, director pues, de eventos académicos del ICI, y les agradecemos siempre por las sugerencias y las inquietudes, por estar ahí acompañándonos cada programa. Me escriben mucho a felicitar por la labor que estamos realizando y esperamos que hayamos podido pues, despejar las dudas que le asaltan a las personas. Ustedes ya saben que siempre que alguna sugerencia las pueden ir escribiendo allí en el chat, que nosotros vamos resolviéndola en la medida pues en que vamos avanzando. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada muy importante. Se trata de Ada Aurora Sánchez. Ella es una escritora, investigadora, ¿cierto? Mexicana, doctora en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana UIA, egresada del Diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGE. Realizó estudios de música en el Instituto Universitario de Bellas Artes, IUA, de la Universidad de Colima, UDEC, y en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores, CNI. Se interesa en la promoción, rescate y difusión de escritores y humanistas del estado de Colima. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana contemporánea y la literatura regional de la primera mitad del siglo XX. Ha publicado diversas ponencias para congresos nacionales e internacionales. Es profesora investigadora en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, UDEC, donde es coordinadora de la licenciatura en Letras Hispanoamericanas y Comunicación. Profesora Ada, un placer, es un gusto tenerla con nosotros. Hola, el micrófono está ahí. Muchas gracias, muy complacida otra vez de poder conversar. Hola, creo que hay un problema en la... Hola, Sí, allí la escuchamos. acá me escucha, profesor, ¿todo bien? Ahí, ahora sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Decía que me siento muy complacida por tener esta oportunidad de volver a conversar con usted sobre estos dos temas que nos gustan mucho y que tienen que ver con la literatura y también con el ejercicio de la promoción lectora. En ese sentido, pues muchas gracias por el espacio. Nada más una pequeña aclaración. Ahora no soy coordinadora de la licenciatura Ah, en ya letras pasó. hispanoamericanas. Sí. Ya pasó esa función. En realidad ahorita estoy en la dirección de la Facultad de Letras y Comunicación, donde también soy profesora investigadora y también, bueno, ya soy parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el país. Pero bueno, aquí lo sustancial es la parte que nos permite la tecnología de conversar y de compartir. Así que muchísimas gracias por el espacio. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, decirle, comencemos por preguntarle, por consultar y poner allí también a los seguidores para que participen con las inquietudes. ¿Qué es leer, cierto? ¿Qué es leer para ti? Y digamos que cómo la lectura se convierte en una herramienta fundamental, ¿sí? Porque es un eje que articula, digamos, todas las demás disciplinas. Pero en tu caso, cuéntanos un poco de tu experiencia con la lectura, de tus, digamos, primeros acercamientos con ella y qué significa para usted leer, profesor. Bueno, leer me parece que ha significado desde ya hace un tiempo la posibilidad de un ejercicio que me comunica, que me pone, digamos, en relación con el mundo en tanto lo conozco mejor, en tanto accedo a conocimiento, pero al mismo tiempo a percepciones y formas de entender el mundo de otras personas. Entonces, es siempre como un vínculo con el exterior, pero al mismo tiempo
ese ejercicio de desciframiento, ese ejercicio de ir, digamos, al encuentro del sentido de la palabra, me parece también que es un ejercicio invariablemente de introspección y de comunicación de uno con uno mismo, porque si uno lo piensa cuando estás leyendo, digas en silencio o incluso en voz alta, pues el primer contacto, la primera voz que oyes es tu propia voz. Y es la voz, la tuya, que está recuperando la voz de otros y de otras. Entonces me parece que mirar así el ejercicio de la lectura nos hace encontrarle una dimensión más allá de la utilitaria y de, digamos, de la obvia, una dimensión de conocimiento y de conexión interior. Por eso, como parte de los momentos más entrañables que yo pueda tener es como la lectura en silencio, una lectura totalmente por placer, sin buscar eh, encontrar o derivar de allí algo que sirva para algo concreto, sino que ya está la ganancia implícita en ese acto placentero de ir al encuentro de otros y de otras y de uno mismo. Entonces va por ahí mi reflexión. ¿Y cómo entro yo, digamos, al asunto de la lectura? Bueno, Sí, pero ahora recuerdo, de digamos, la las literatura, primeras digamos. enseñanzas en casa con respecto a... Sí, sí, es que hay un retorno, creo que llega tarde la... Sí, perdón, está fallando un poquito Bueno, dale. Sí. sí, el sonido está llegando un poquito tarde, pero bueno, decía que la llegada o mi acercamiento a la lectura eh, como proceso de enseñanza, pues fue por ahí más o menos de los 4 años y medio, 5 más o menos. Y bueno, fue como empezar a trazar letras en la tierra, en un patio de casa, y entonces unido también ese desciframiento al asunto, digamos, del dibujo, del trazado en la tierra, de letras, luego algunas palabras sencillas, etcétera. Yo creo que esa imagen es importante, digamos, esa relación en el aprendizaje de la lectura y luego la relación que hay con mi papá, que es maestro de primaria y sus enseñanzas también en este sentido iniciales, muy iniciales, después nos dejó un poquito, digamos, más solos o independientes en el proceso de la lectura. Ahora, ya la lectura propiamente de la literatura, pues creo que viene más o menos como a los 7, 8 años, también por vía de mi papá, que es un lector, digamos, muy avesado y asiduo, sistemático, que nos fue inculcando de manera, digamos, con el ejemplo a los hijos, pues el gusto por la lectura y también, en cierto modo, la evasión que te da eh, a partir de, pues, introducirte en los mundos que se abren precisamente a través de las páginas de los libros. Entonces, bueno, fue por ahí ese proceso y creo que fueron importantes los libros ilustrados, los libros que acompañaban a la imagen, ¿sí? Ciertos textos y sobre todo textos que tenían una belleza intrínseca en términos de un lenguaje sugerente, poético. Ese fue el camino. Hola, sí. Bien, ahora continuamos con eso de porque es leer literatura. Entonces, a veces, digamos que para algunas personas, el leer literatura parece una actividad que se considera como inútil, ociosa a veces, pero el leer literatura posee un valor social, ¿cierto? Un valor social gigante. Uno de ellos, creo yo,
¿no? Y es que cuando yo soy capaz, digamos, de adentrarme en la conciencia del otro, o cuando yo soy capaz de leer humanamente una obra literaria, soy capaz de leer los sentimientos de otras personas, de esos personajes. Entonces allí se desprende un poco eso de que la empatía, ¿sí? Y ese valor, digamos, esa virtud de que tiene la literatura, de que nos vuelve más empáticos, sin duda que puede ser un valor social. No sé, ¿qué puedes decirnos al respecto sobre la utilidad o no que tiene la literatura y sobre lo que es leer literatura en un contexto negativo, por ejemplo? Suele decirse como una frase publicitaria, pero me parece que muy cierta, el hecho de que todo libro implica un viaje o que toda lectura es sinónimo de viaje, de traslación, de recorrido. En ese sentido, me parece que acercarnos a los libros de literatura, como bien lo ha dicho usted, profesor, implica invariablemente ir al encuentro del otro o de la otra. Es comprender el otro horizonte, diría Gadamer, hacer una fusión de horizontes e invariablemente desde esa posibilidad, quizás mover mi horizonte, hacer rectificaciones, comprender los prejuicios, los estereotipos que pueden rodear la existencia propia y que limitan la convivencia, que limitan acercarnos a los demás. Y el valor de la empatía, el valor de la solidaridad, de la sororidad, creo que son parte fundamental si queremos impulsar una cultura de paz, de justicia, de concreción de estos ideales que alientan pues eh, una visión de un futuro mejor, más prometedor. Entonces, la literatura sin caer en una intención moralizante, pero sí en una intención que amplía nuestros horizontes y nos pone en la posibilidad de reflexionar nuestra existencia y de saber que el respetar a los otros, a las otras, el de mirar desde distintas ópticas una misma situación, nos hace seres más comprometidos con la realidad y con el bienestar también de las otras personas, desde luego de uno mismo. Entonces, me parece que de forma implícita, la literatura al ponernos frente a nosotros los horizontes de las demás personas, de algún modo representadas allí, pensemos en una novela, en los personajes de una determinada novela, pues nos está dando la posibilidad de acceder precisamente a otras vidas y desde esas vidas releer nuestra propia existencia. Cuando nosotros nos desenvolvemos en circunstancias, en contextos de desprotección, de vulnerabilidad, eh, donde quizás las necesidades más básicas no están siendo satisfechas, ¿qué puede uno tener a la mano que a veces resulta más barato y sin embargo más valioso? Creo que es precisamente la lectura, la literatura, la filosofía, la historia, que estén de libro acceso innumerables, infinitos libros, que los tengamos en las bibliotecas del barrio, de la comunidad, etcétera, es justamente una puerta, otra posibilidad para releernos y para buscar la solución a los problemas que nos aquejan. La desesperanza creo que muchas veces viene cuando no podemos ver un horizonte distinto en el que nos movemos. Y es la literatura que nos da precisamente una posibilidad de ver lados distintos de la realidad, lados distintos de las personas, lados distintos de mi propia forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, ahí está la puerta, tenemos que acercarnos a ella y dejar que los libros, de alguna manera que son para nosotros,
nos llamen y nosotros también aprendamos a llamarlos, a acercarnos a los puntos donde pues están los libros o las personas que a su vez funcionan como libros. Así es, y hay una diferencia entre los textos literarios, ¿cierto? Aparte del lenguaje, ¿sí? El lenguaje de los textos literarios y de los textos no literarios, pues indudablemente que es como la gran diferencia entre estos textos, pero ¿por qué no nos comenta un poco sobre cómo leer literatura? ¿Cómo debo leer? ¿Cómo debo adentrarme a estos textos literarios? Y hay algo que llama poderosamente la atención hoy en los tiempos que corren y es la enseñanza, pero ese ya es como es otro tema, porque hemos confundido enseñar lengua castellana y enseñar literatura. Es decir, coger la literatura, ¿cierto? Tomar la literatura para enseñar lengua castellana, ¿ya? Para enseñar temas, pues, específicos de la lengua castellana. Entonces, sí, nos gustaría ampliar un poco, maestra, cómo abordar los textos literarios, cómo hacer para leerlos, para interpretar este tipo de textos. Sí, creo que debemos partir de que efectivamente los textos literarios tienen un propósito comunicativo frente a textos, digamos, de naturaleza científica, de naturaleza periodística. Hay en primera instancia, en el caso de los textos literarios, un propósito comunicativo de tipo artístico, estético, que implica entonces que la forma, el mensaje, digamos, el mensaje como discurso, como, digamos, textualidad, como forma de manifestación frente a los y las lectoras, es distinta, desde luego, con respecto a un recado, digamos, común y corriente, una nota periodística o una receta médica, como podemos suponerlo. En el caso de los textos literarios, en esta dimensión absoluta, total y profundamente humana, subjetiva, está implicando entonces una apertura y una, digamos, flexibilidad, digamos, del horizonte para ir al encuentro de una sensibilidad y de una comunicación que media en términos, digamos, sí, cognitivos, pero también perceptivos, sensoriales y emocionales también. Entonces, digamos que es una comunicación en muy diversos sentidos. Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta es que los textos literarios son plurisemánticos, es decir, no tienen un solo sentido, ¿verdad? No es unívoco su sentido, no tiene una sola dirección. Por lo tanto, debemos aprender a ver, a mirar por debajo de la primera piel del texto. Siempre va a haber otros elementos, otros sentidos, metáforas, imágenes, símbolos, etcétera, que están aludiendo a otra realidad, a otros elementos que nos sugieren interpretaciones distintas a la obvia o a la que en primer lugar, digamos, nos sugiere el texto. Por lo tanto, leer textos así nos está demandando un ejercicio reflexivo, perceptivo, emocional distinto, muy distinto a cualquier otro tipo de texto. Desde ese horizonte está, creo que, demandando también estar atento a todos esos elementos del que el texto está hablando, quizás sin hablarlo de manera explícita, y que son el aliciente, digamos, el acicate para ir en busca de pistas y de otras puertas que se abren, porque todo libro también es una puerta que nos lleva a otro libro, a otro libro y a otro libro, ¿no? Es un gran palimpsesto, diría Genet. Entonces, desde este horizonte
nosotros podemos de alguna manera ubicar dentro del texto esas otras alusiones a otras textualidades a las que se esté haciendo de alguna manera mención o eco. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite tener una comprensión más amplia de ese texto literario. Y bueno, no nos olvidemos también que todo texto como un producto cultural, pues es un producto que lleva las huellas de su tiempo, del tiempo en que fue producido, que tiene un lenguaje específico que delata a un escritor que posee una lengua determinada y que hace uso de los recursos lingüísticos de esa lengua, ¿no? Pero además tiene recursos estéticos, artísticos para comunicar mejor algo que le preocupa a ese escritor o escritora. Entonces, yo diría que cuando uno lee textos literarios debe tener en mente que lo primero que se requiere es, digamos, flexibilizar el espíritu, estar abierto a las infinitas posibilidades de interpretación de ese texto y también tener disposición a mirar, digamos, por debajo decíamos, de esa primera piel que tiene el texto, lo que está allí. Entonces nos volvemos investigadores por default, somos gente curiosa o que deberíamos responder con curiosidad al texto literario. Así es. Y hay una explosión, digamos, de escritores, ¿no? Hay una explosión de literatura, de narrativa y de poética, de poesía. Incluso los jóvenes también escriben, ahora ya más que antes, me da la impresión, tengo esa, además porque hay muchos formatos distintos, hay muchos formatos también, muchas maneras de abordar la lectura diferente. Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre lo que hace que un texto sea literario? Porque resulta que hablabas pues de las características, ¿sí? De una textualidad, ¿ya? Pero hay algo y es que determina que un cuento sea un cuento, digamos. Bueno, tiene una estructura, ¿ya? Hay una estructura en los textos, pero ¿qué es lo que hace que sea literatura? ¿Ya? Porque cualquiera puede escribir, de hecho, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Pero digamos que hay un canon, pero si ese canon es tan rígido, para no dejarme salir de él y encasillarme y decirme, bueno, la calidad literaria tiene que tener estos parámetros o tiene que cumplir con estas normas o estos preceptos para que un texto sea literario y sea pues un texto seguramente de calidad. Eso por un lado. Y por otra parte es, ¿qué es lo que crees tú permite que un texto perdure en el tiempo, ¿cierto? Porque tú ves que se sigue leyendo Shakespeare, se sigue leyendo Cervantes, pues se siguen leyendo y o incluso autores de esa época desaparecieron, ¿no? Pero las obras permanecieron y permanecen hoy en este pleno siglo donde los jóvenes, yo todavía trabajo estos autores con jóvenes de la actualidad, que uno diría, pero ellos no tienen nada que ver con eso, pero eso puede ser cierto como puede ser no, porque lo hemos llevado a la práctica. Entonces, ¿tú qué piensas sí, al respecto? Creo que un buen texto literario tiene, amén de un buen manejo, digamos, del lenguaje, tiene una, digamos, musicalidad intrínseca que, que llama al lector, a los lectores. Es decir, hasta cierto modo tiene un poder, digamos, de encantamiento. Y cuando digo que tiene una musicalidad, no necesariamente me refiero a una eh, eh, si pensamos en música romántica, demasiado melosa, no, no, me refiero a un sentido artístico en la expresión, en la construcción de las frases que responde, desde luego también a un tema y a un ritmo que se propone quien escribe. Me parece también que en términos narrativos, invariablemente,
hay un equilibrio en el planteamiento, en la parte, digamos, de tensión y de problematización en los personajes que permite que se vaya generando, ¿sí? Digamos, un espacio de intriga y de llamamiento otra vez, de convocar a ese lector, lectora, a que no se despegue de las páginas y que finalmente tenga una resolución. Entonces, hay un sentido, digamos, de equilibrio en esos elementos que se están buscando. Creo también que la buena literatura tiene siempre la posibilidad o tiene la intención de hacernos mirar un lado distinto de la realidad o de colocarnos en un ángulo distinto para mirar esa misma realidad que probablemente creíamos que era igual, 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 ¿no? Pero que nos descubre algo distinto. Y por otra parte, creo que los clásicos son clásicos y no van a dejar de haber clásicos, así como hay libros que se olvidan y se pierden, algunos de manera injusta y otros de manera natural en un proceso, digamos, selectivo a lo largo del tiempo. Me parece que estos clásicos están, digamos, alimentando algo de forma milenaria y trascendental, que es un sentido de epifanía, de revelación de la condición humana. Elementos como la ternura, la soledad, el desgarramiento, el dolor, el amor, lo sublime, etcétera, creo que son experiencias profundamente humanas que están desde el principio en que los seres humanos aparecieron sobre la faz de la tierra, aunque no pudieran nombrar estos sentimientos y a lo largo de los siglos aparecieran para nombrarse de un modo, de otro, o para acentuarse más en la conciencia de que esas experiencias existían. Entonces, cuando los clásicos logran comunicarlas a través de lo que dicen sus personajes o a través quizás de una voz poética en el caso de un poema, tenemos que aquello del principio me suena tan actual, tan ahora, tan aquí, tan mío, que lo hago tal cual mío y por lo tanto es aquello que no quiero que se pierda en el tiempo y necesito que siga existiendo porque es una prueba de que nos conectamos con los otros, con los que nos precedieron y de alguna manera que nos va a conectar con los del futuro. Y las experiencias, además, las experiencias que yo haya vivido, que yo tenga en mi vida, cuando las relaciono con eso que está allí en el texto, cuando yo relaciono el contenido de una historia, digamos, con alguna vivencia mía, con alguna vivencia en particular, eh, voy como teniendo una comprensión, se me facilita, digamos, elaborar una interpretación, se me facilita relacionarlo con otros textos, como decías ahora, eh, lo de la intertextualidad. Cuando yo hago ese tipo de relaciones, se me abre un panorama pues de interpretación. Ahora bien, finalmente, profesora Ada, y agradecerle por este momento, dinos como o subráyanos, digamos, tres elementos claves para entender la literatura, ¿sí? Tres elementos claves que debe tener una persona, digamos, para comenzar a hacer un análisis o para al menos adentrarse al texto con mayor facilidad. Ahora hablaste de unos temas y yo creo que la manera en que se tocan los temas, la literatura clásica, la forma en cómo los abordan, es lo que permiten también su perdurabilidad, ¿no? Sí. Creo que si nosotros queremos entrar al análisis de un texto literario, debiéramos hacerlo con una intención o más bien con una conciencia de que esa comprensión solo se da a partir de la lectura y la relectura
sistemática del texto. Es decir, un texto no se nos revela, no se nos despierta. Wolfgang Iser diría que todo texto, ¿verdad? Solo despierta la vida una vez que cuando es leído. Yo diría que no solo cuando se lee, sino cuando se relee y se relee. ¿Esto qué implica? Pues que leer literatura máxime, que se trata de un tipo de texto de carácter plurisemántico, nos está implicando de manera invariable el ejercicio de la relectura, porque entonces vamos a observar, a mirar desde diferentes ángulos un mismo recurso que está puesto en el texto y que entonces ahora nos comunica quizás algo distinto y lo conectamos, lo relacionamos con experiencias previas de lectura. Entonces, yo diría que en primer lugar, para leer textos literarios, tomemos en cuenta que vamos a necesitar varias relecturas. Número dos, me parece que debemos tomar en cuenta el contexto de producción de ese libro, de qué año procede el escritor, la escritora, de qué etapa, digamos, de la historia de la literatura está y lo requerimos porque hay eh, un uso de la lengua conforme al tiempo en el al que tema. vive quien escribe, ¿verdad? Entonces debemos saber que hay palabras cuyo significado ha cambiado con el tiempo. Entonces yo puedo estarla comprendiendo desde mi horizonte, pero estoy perdiendo de vista que aquella palabra en el siglo XVIII o XIX tenía otra significación. Entonces puedo estar entendiendo mal el texto porque no me estoy situando en ese contexto del que procede el libro. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Otro elemento que me parece que es valioso y que potencia las posibilidades de las ganancias que te deja un libro es que escuches esas otras voces que están implicadas en el libro, que pueden ser desde lecturas, influencias del autor, de la autora, de las bases lectoras que tuvo, de el tiempo al que perteneció y de las ideas que entonces estaban en boga, no sé, quizás de carácter estético, filosófico, que nos permiten tener también una comprensión más amplia del horizonte desde donde se nutrió quien escribe. Y entonces, bueno, me acerco más a la comprensión de eso que me quiere comunicar el libro. Desde luego, no hay que obviar que la primera lectura hay que hacerla, digamos, por el mero gusto y el placer del texto, vamos escuchándolo, vamos incluso algunas páginas leyéndolas en voz alta para dejar que, digamos, entremos en confianza. Es como alguien que invitas a tu casa, no desde la primera vez que abres la puerta le vas a hacer una encuesta, ¿verdad? De cuánto ganas, dónde estás, qué aspiras en la vida, etcétera. Bueno, vamos por partes, ¿no? Van conociéndose, el té, las flores, en fin. Hay que hacer, digamos, esa clic, esa relación con el libro, porque si lo pensamos, pues no solo es una voz lo que está allí, es un tiempo, es una cultura. Entonces, es un horizonte con el que podemos tener un diálogo. Y entonces, bueno, eso va a implicar que lo conozcamos mejor a través quizás de algunos recursos, digamos, de investigación que nos permiten ampliar el panorama de ese libro y a la vuelta de todo este camino tener una mejor comprensión de ese texto. Bueno, excelente a la profesora agradecerle porque digamos, nos hace una claridad, nos permite tener más herramientas a la hora de analizar y de leer y comprender un texto literario, porque en últimas leemos es para comprender, para disfrutar obviamente, pero que esa lectura sea capaz de suscitar algo en el lector, es lo más, creo, fundamental. Bueno, profesora, un placer haber hablado con usted.
Le mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde Colombia, a todos nuestros seguidores y seguidoras. Invitarlos para nuestro próximo semana, porque vamos a tener un invitado muy especial de las letras latinoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien.